Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Como cada martes es un gusto, un placer recibir en este espacio al profesor y periodista Jorge Santa Cruz. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Ceci, muy buenos días, muy contento de saludarla a usted, al equipo, a la audiencia. Ofrezco una disculpa, la semana pasada no pude estar con ustedes, pero aquí nuevamente y trataré de que sea muy regular siempre. Lo extrañamos, pero muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Profesor, abordará la situación, el tema de Gaza. Escuchamos en una nota anterior que los ministros de Exteriores de la Unión Europea, quieren impulsar sanciones contra el grupo islamista Hamás por violaciones de derechos humanos en su ataque a Israel. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y con la misma vara se está midiendo lo que está haciendo Israel con los palestinos en Gaza. Esa es una pregunta punzante y excelente. Una pregunta trascendente, Ceci. No, se debe investigar a unos y a otros por igual. El problema es que el actual es inoperante y sirve únicamente a los intereses, sobre todo de los Estados Unidos y en el Consejo de Seguridad, el Reino Unido y por supuesto a Israel, que tiene en estos tres países a sus protectores, por no decir otra cosa. Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres se condolía hace 2 días de que no hubiera prosperado una en la franja de Gaza y decía que eso comprometía la autoridad de la ONU y del Consejo de Seguridad. Se vio muy optimista Guterres desde mi punto de vista, es decir, la autoridad del Consejo de Seguridad de la ONU y de la propia Asamblea General de Naciones Unidas están borradas por los intereses políticos de los países que acabo de mencionar. ¿Qué es necesario hacer? Bueno, que se investigue, Ceci, de manera profunda e imparcial tanto al grupo islamista Hamás, al grupo terrorista, cuanto al gobierno y a las fuerzas militares de Israel. Sin embargo, no se hace y en cambio el mundo es sometido a una impresionante censura de guerra, a una impresionante propaganda y a un control informativo que no se veía por lo menos desde los 2000. Quiero ser muy claro, si usted y su audiencia solo jamás comete crímenes de guerra. Ojo, reconozco lo que se sabe, que jamás ha cometido crímenes de guerra, por lo menos hablemos del 7 de octubre pasado a la fecha. También Israel comete crímenes de guerra. Y las escenas que vemos le hacen evocar a uno, me hacen evocar, y perdón por hablar en primera persona, las fotografías y los videos de lo que ocurría en ciudades abiertas a finales de la Segunda Guerra Mundial y lo que sucedía con prisioneros de las potencias perdedoras en campos de concentración aliados. Es más, el Comité Internacional de la Cruz Roja acaba de señalar que Israel le impide desde el 7 de octubre pasado, en que comenzó la guerra entre Hamás e Israel,
que el gobierno israelí le impide verificar la situación en que se encuentran los presos palestinos. Circularon fotos hace unas horas de presuntos presos palestinos semidesnudos y sometidos a torturas. Algo que nos hace evocar también los abusos de tropas norteamericanas en Irak hace algunos años. Entonces, insisto y preparo cierre, Ceci. Es necesaria una investigación inicial que se le dé al mundo información verídica, culpable. ¿De dónde obtiene jamás los miles de millones de dólares que necesita para mantener un aparato gubernamental de 50 personas de destrucción militar? ¿De dónde? Sabemos que Qatar financia a Hamas y que el dinero que manda Qatar a Hamas sola de fuentes de financiamiento de Hamas pasa por bancos de Israel, de Estados Unidos. Entonces, a ver, ¿cómo es que sucede esto? Makram Makul, quien es un investigador del Centro Cambridge para Estudios de Palestina de la Gran Bretaña, señala, lo pueden ver en la BBC de Londres en su versión en español, que el dinero de Qatar, por ejemplo, llega con el permiso de Israel, porque ya lo habíamos dicho, Makul le sirve que jamás esté ahí para impedir la unificación del Estado palestino, que se oponga a esa solución de dos estados. Por un lado, el Estado palestino. Sirve para que continúe la división interna en Palestina. Ceci, ese es mi comentario de esta ocasión. Profesor, le pregunto, ¿quién podría o quién debería de impulsar estas investigaciones de maneras imparciales? ¿Y es la Corte Penal Internacional quien sería a cargo de las investigaciones o alguna otra instancia podría apoyar en esta situación, en este tema que sabemos que es muy complicado porque se necesita la disposición de la comunidad internacional, no nada más el deseo de unos cuantos? Efectivamente, otra pregunta trascendente, muy periodística, Ceci. Debiera ser la Corte Penal Internacional, pero, problema, Israel no la reconoce. Estados Unidos no la reconoce y otros países tampoco. Entonces no hay en este momento una forma jurídica apegada a derecho internacional. Se requeriría que las otras superpotencias con poder de veto y de presión, hablo de China y de Rusia, trataran desde adentro de modificar el actual estatus. Pues grave la situación, profesor, porque como lo hemos visto y lo ha mencionado usted a lo largo de este tiempo, desde que pues, hubo una escalada en este conflicto, pues la sociedad civil, los ciudadanos son quienes sufren, quienes están pagando las consecuencias de las decisiones de sus gobernantes, y nos referimos tanto a los ciudadanos de Israel como a los ciudadanos de Palestina, los ciudadanos de la zona de esta franja de Gaza. Veíamos a lo largo de este tiempo cuando han sido liberados los presos que estaban en Israel, los presos palestinos, en su mayoría eran niños, mujeres y personas ancianas quienes estaban ahí, que llevaban meses encarcelados, profesor. Y sin embargo, pues la comunidad internacional, sí ha habido manifestaciones, se han levantado la voz, pero no ha tenido tanto eco como quisiéramos. No ha habido contra Israel o contra Hamas las mismas consecuencias, por ejemplo, como en el caso de Rusia, que insistimos, todos los seres humanos valemos lo mismo, valen lo mismo los muertos de Ucrania, de Rusia, de Israel o de Palestina, profesor. Todos tenemos la misma dignidad humana y el drama de Gaza se replica también en Ucrania
Usted ha informado de la visita de Zelensky a los Estados Unidos. Lamentablemente, perfecto, profesor. Perdimos por ahí un poquito la conexión con usted. Agradecemos como siempre su colaboración. Nos vemos la próxima semana y le mandamos un gran abrazo al profesor Jorge Santa Cruz, periodista y profesor universitario. Muchísimas gracias por su colaboración en este espacio. Con esto llegamos al final de esta emisión. Yo soy Cecilia Saldaña y también agradezco, por supuesto, a usted por el favor de su atención. Que